Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por el Espíritu Santo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiero que la leamos también en la traducción en lenguaje actual. El Espíritu ha dicho claramente que en los postreros tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos, escuchando a espíritus engañadores, y obedecerán enseñanzas o doctrinas demoníacas. O sea, cosas, doctrinas, formas de enseñanza que vienen directamente del diablo mismo, ¿sí? Entonces dice, eso es algo que por más que oremos, no va a dejar de suceder, va a pasar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo advierte y el Espíritu Santo, que todo lo escudriña, que todo lo sabe, precisamente nos advierte que en los últimos tiempos o en los tiempos postreros algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. Voltea a mirar a su alrededor, por favor. Haga el ejercicio, pues solo voltea a mirar ahí caras, gloria a Dios. Muy bien. Dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. De hecho, ¿por qué le hago que mire a su alrededor? Porque quiero ahorita que haga un ejercicio mental. No tiene que decir nada, solo piense por un momento. Recuerde, meses atrás, años atrás, los que llevan especialmente un poco más de tiempo, piense cuántas personas faltan a su alrededor y que ya no están y que están en el mundo. Gente que parecía muy ferviente como usted, muy consagrada como usted, muy dedicada como usted al Señor, y que hoy en día sencillamente no están. Y no están aquí no porque están en otra congregación, sino porque están en el mundo. Entonces dice, en los postreros tiempos, dice, algunos van a apostatar de la fe. Y apostatar de la fe es apartarse, es volver atrás, ¿sí? Es rebelarse contra Dios. Todo eso tiene que ver con la apostasía. También hay apostasía en lo escritural, como cuando alguien cree algo conforme a los principios, pero después deja de creerlo, aunque en las otras cosas se mantiene firme, digámoslo así. Ahí hay una apostasía escritural. Entonces, se puede ver la apostasía desde tres puntos diferentes. Pero bueno, quiero concentrarme para ir rápidamente, para avanzar específicamente en lo que tiene que ver con la apostasía de la persona en sí, lo que implica apostatar de la fe específicamente. Entonces, para ello quiero que vayamos a un texto en el Antiguo Testamento, porque vamos a mirar algo que hoy en día precisamente podría constituirse en todo un escándalo, podría ser la noticia de los diferentes portales, ¿sí? Pero de repente sale este titular: pastor comete adulterio. Wow, eso sería un escándalo fuerte, ¿sí? En este tiempo donde los medios de comunicación son bien pues fáciles de accesar y la noticia vuela. Ahora, aumentémosle, sumado al adulterio de pastor reconocido, ¿sí? Se descubre que tramó un asesinato y es responsable de el delito de homicidio, ¿sí? En calidad de determinador sería la noticia. ¡Wow! ¡Qué tipo perverso! ¿Sí? Creo que ninguno de nosotros quisiera saber ni tener ese tipo de persona, como decir, pastoreándonos. Pues bueno, esa persona existe en la Escritura, en la Biblia. Y es un hombre a quien la Biblia le reconoce también como el hombre conforme al corazón de Dios. Y es nada menos que el rey David, quien literalmente fue pastor, pero en su posición de rey de la nación de Israel era como el pastor de la nación, ¿sí? La responsabilidad. Y así lo muestra también los salmos dentro de su rol como rey
de la nación de Israel. Pero ¿qué pasó con David? Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre con una nobleza impresionante que se ve en todas las situaciones. Fue ungido para ser rey y regresó a sus labores ordinarias como pastor de ovejas. Después de ello va a servir en el palacio y al poco tiempo termina perseguido por el rey y por todo el ejército, el rey Saúl y el ejército. Dios lo entrega en varias oportunidades, le entrega en sus manos al rey Saúl, que está endemoniado. Y él dice: Dios me guarde de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Mire el tipo de persona de la que estamos hablando. Pelea las batallas del Señor. Dice que un día con sus manos él mismo asesinó un oso, también un león, para defender el rebaño. Y como si esto fuera poco, fue el único que fue capaz de enfrentar a Goliat, aquel gigante que desafió a todo el ejército de Israel, y todos desde el rey para abajo sentían gran temor de enfrentarlo. Y el único que tomó la determinación de enfrentarlo fue David, siendo que ni siquiera formaba parte del ejército y era un jovencito, sin experiencia en lo militar. Y peor aún, o peor no, más tremendo aún, mientras aquel hombre es un hombre de guerra, David, que es solo un pastor de ovejas, como decir hoy en día, con una cauchera, pongámoslo en esos términos, va y enfrenta a un hombre que está armado hasta los dientes y cuyas armas, pues su tamaño le generan temor a cualquier persona. Y el tipo pues con mayor razón, o sea, el tipo gigante y sus armas gigantescas, impresionantes. Pero lo enfrenta y le dice: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina. O sea que no era como decir hoy en día, no se trataba de que tuviera una pistola. Tenía espada, tenía lanza, tenía jabalina. Eso es como decir, tú vienes con pistola, tienes un fusil, tienes un rocket ahí en la espalda. Dice: bueno, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el cual te entregará hoy en mi mano, y voy a cortar tu cabeza y se la voy a dar a las aves. Y lo enfrentó y le ganó, lo derrotó. Luego es el rey de Israel, poeta, ¿sí? Salmista, compone preciosos salmos para el Señor. Es alguien, mi amado, extraordinario, una cantidad de facetas que vemos en la vida de David. Un hombre que hizo cosas que mostraron integridad, que mostraron ética. Recordemos aquella vez que iba a asesinar, porque se llenó de ira, a aquel hombre rico que digamos, después de que él garantizó la seguridad de sus rebaños, Nabal lo manda a humillar prácticamente y le devuelve mal por el bien que había hecho, cuidando sus ovejas, sus pastores, sus criados, protegiéndoles y estando al lado de ellos durante muchos días, prestándoles seguridad. Y cuando la esposa de Nabal, Abigail, habla con sabiduría, él la atiende y con respeto y la despacha a su casa, dice, y alaba a Dios y reconoce su error, y con gentileza le trata y decide perdonar. Cuando un hombre sale detrás de él ofendiéndolo, humillándolo, diciendo improperios, lanzando maldiciones, y los generales le dicen: se trata de uno solo y nosotros somos todo un ejército, si quieres nosotros vamos y traspasamos a ese desgraciado. Y David dice: no, tal vez Dios me vuelva esas maldiciones en bendición. Un hombre que aprendió a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Un hombre a quien Dios le llama en su palabra un hombre conforme a su corazón, por esas características. Pero ¿cómo termina en adulterio? ¿Y cómo termina asesinando o maquinando el asesinato del esposo de aquella mujer? ¿Cómo termina apostatando? ¿Cómo termina apartándose? ¿Cómo termina rebelándose contra Dios alguien de tanta calidad? Lo primero que yo quiero antes de seguir en el mensaje es que usted me responda, no con voz audible, sino en su corazón. ¿Es usted mejor que David?
Cuando nos enfrentamos a este tipo de mensajes, generalmente comenzamos a pensar, a mí no me va a pasar. Yo, gracias a Dios, sí, sé dónde ponen las garzas, decía por ahí un dicho popular hace muchos años. Gracias a Dios, yo sé que no estoy muy bien, pero tampoco estoy tan mal. Yo ir a cometer un homicidio, no, Dios me guarde, tampoco. Algo tan terrible, tan perverso como eso. ¿Es usted mejor que David? Por eso le he detallado algo acerca, o una parte por lo menos, de las características de este hombre tan extraordinario, tan maravilloso, como fue el rey David. Pero con todo y eso, mire dónde terminó: apostatando, apartándose, retando a su Dios con su rebelión, con su transgresión, con su pecado, con su maldad, y añadiendo pecado al pecado, yendo de mal en peor. Y le costó levantarse de la situación, porque muchos de nosotros leemos la historia y luego vamos al Salmo y decimos, mire, y pidió perdón y ya se arregló. No, un año tardó la restauración de David, para que lo sepa. Es que a veces no leemos, a veces verdaderamente no escudriñamos, leemos por encima. Un año se demoró el asunto. Acuérdese cuando el niño enferma gravemente y él entra en un ayuno, y ahí es donde se origina aquel salmo, donde él pide perdón, donde él se humilla, porque trató todo el tiempo de ocultar su pecado, trató todo el tiempo de callar su pecado, y le costó. Dice cómo aún sintió que envejeció. Y vamos a mirar un poco más acerca de todo esto, de una historia bastante triste, pero con un final feliz. Ahora, lo segundo que quiero antes de seguir con el mensaje es que usted pueda tener en su corazón muy claro lo siguiente, y es que a veces personas dicen, bueno, pero con todo, mire, y David hizo todo este mal y Dios lo perdonó. Entonces no me va a perdonar a mí una cosita, y estoy errando en esto, pero yo sé que yo le pido perdón a Dios y Dios me va a perdonar. Eso es cierto, pero la pregunta que yo le hago es, cuando usted ha pecado, o si de repente se está apostatando de la fe, se está apartando de la fe, está apostatando de la fe, la pregunta que yo le hago es, ¿está confiado en que Dios va a perdonarle? Yo sé que sí. Si Dios perdonó a David, es su teoría, ¿por qué no me va a perdonar a mí? Eso está bien, pero la pregunta específica que yo quiero hacerle es, cuando usted ha pecado, ¿ha mostrado un arrepentimiento como el que mostró David? Y si en el momento está pecando y se está descuidando, ¿hay en su corazón tal arrepentimiento como el de David? No fue simplemente de decir, perdóname Señor, estoy muy arrepentido, sino que verdaderamente mostró con hechos que le había dolido, había aprendido la lección, había sufrido duramente, sabía que estaba seco de Dios, que estaba vacío de Dios, que estaba mal y que necesitaba a Dios, y lo buscó con desesperación. Entró en un ayuno de varios días. No fue que ayunó hasta el mediodía, dijo, y hasta para pedirle perdón a Dios, hasta ayuné ayer, vea, hasta el mediodía. Porque hay gente que confiesa su pecado y sigue igual sintiéndose seco y no logra mejorar en su vida espiritual, sino que sigue de mal en peor, porque no tiene el mismo tipo de corazón como David para llegar a un arrepentimiento genuino y verdadero. Nos hemos quedado a veces con la doctrina de confiesa el pecado y ya, y se nos olvida que dice el que confiesa su pecado y se aparta, y se nos olvida que dice que el corazón contrito y humillado. ¿Sabe la palabra contrito qué significa? Su corazón tendría que estar hecho trizas, pedazos, y ni siquiera partes grandes, sino talco, porque esa palabra contrito significa la piedra hecha talco. No una piedra partida en pedazos, que ya sería bastante, como lo que ofrece mucha gente cuando pide perdón a Dios. Un corazón partido en pedazos. Aquí habla de un corazón que estaba como la piedra, pero que se convierte como en talco. Haga de cuenta el talco, no sé, Mexana, qué talcos existan hoy. Exactamente así, totalmente hecho polvo.
Dice la escritura, el corazón contrito, un corazón que era como una piedra y se volvió ahora como talco y que está humillado, no lo va a despreciar Dios. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció en el año siguiente, vamos a ver cómo empezó todo. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías Eteo a David, al esposo. Es decir, que venga él y responda. Miremos cómo empezó todo. Volvamos a recordar lo que les contaba de David. Un hombre extraordinario, con unas condiciones extraordinarias, con un corazón precioso para el Señor. Un hombre consagrado, un hombre que peleaba las batallas de Dios, un hombre dedicado, un hombre apasionado, un hombre muy organizado, un hombre que fue un excelente administrador. ¿Cómo termina involucrado en un pecado como este? ¿Cómo termina apostatando de su fe? ¿Cómo termina negando sus principios? ¿Cómo termina apartándose de Dios una persona de estas? Por eso les preguntaba: ¿alguno de aquí es mejor que David? Y dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Sabe cuándo es ese tiempo? La primavera. ¿Por qué la primavera? Porque en el invierno es complicado salir a la guerra, especialmente pues porque el invierno es bastante cruento allá en Israel, en Medio Oriente. Les he contado que aún en diciembre llega a caer nieve en Jerusalén. Vaya a internet y se va a dar cuenta. Entonces, tan pronto termina el invierno, la primavera inmediatamente, vamos a decir, las condiciones están dadas, vamos a la guerra. ¿Y ahora qué pasa? Dice, cuando salen los reyes a la guerra, David envió a Joab. David delegó a Joab. Dijo: vaya usted. Y destruyeron a los amonitas, qué bueno por ellos, y sitiaron a Rabá. Oiga esto, oiga lo que dice la escritura, subráyelo, pero David se quedó en Jerusalén, pero, así que aparece un pero aquí, pero David se quedó en Jerusalén. Mi amado, todo esto comenzó con algo tan simple como esto, que le puede pasar a cualquier creyente. ¿Por qué mucho creyente ha caído? ¿Por qué mucha gente ha vuelto atrás? ¿Por qué mucha gente no ha podido volver a levantarse después de haber caído? Si esa persona pudiera haber pensado, reflexionado y decir: si hago esto, voy a terminar por allá en lo profundo. Voy a caer, me va a costar levantarme, va a ser terrible, voy a sentirme señalado, juzgado, voy a sentirme mal, voy a sentirme terrible y me será difícil volver a levantarme. No sé cuánto tiempo pasarán, días, meses, años. Seguramente la persona dice: ni loco voy a hacer eso, ni loco voy a hablar con tal persona, ni loco voy a atender a tal otra persona, ni loco voy a reunirme con esta otra persona. No lo voy a hacer. Me voy a poner a orar, a ayunar. Si David
Hubiera sabido que le iba a pasar eso, le aseguro que dice, no, cuando Joab dijo, rey, no, si quiere verdad quédese, no, tranquilo, nosotros vamos y peleamos, no, que se va a poner usted por allá a arriesgarse, no, ni loco, yo me voy de primero en la guerra. Pero ¿por qué, rey? Tranquilo, no se preocupe, sabemos que vamos a tener victoria. Te dije que no, que definitivamente me voy, yo aquí no me quedo ni loco. Pero dice, David se quedó en Jerusalén. Oye, fulano, ¿no vas a venir al culto? No, pues ¿cómo te parece? Sí, mis primos pasaron por mí, pero como yo no me había arreglado todavía, me quedé. Me quedé en Jerusalén. ¿Haciendo qué? Es la pregunta. Yo sí iba a ir al culto, pero en el trabajo me puse a hacer otras cositas. Bueno, ya había terminado mi jornada, pero aproveché para ir adelantando unas cositas y pues me quedé. Ojo, mi amado joven, que no le vaya a pasar que viene Cristo, viene el rapto y también diga, me quedé haciendo unas cositas. La escritura por eso nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y quiénes tienen por costumbre no congregarse? Los que están apostatando de la fe. Porque por ahí empieza. Porque cuando la persona debe estar al cuidado de su vida espiritual, empieza a descuidar su propia vida espiritual. Empieza a hacer y a dedicarle tiempo a otras cosas diferentes que a cuidar de su propia vida espiritual. Como pastor yo tengo una responsabilidad. Dice que yo tengo que velar por el rebaño como quien ha de dar cuenta. Quiere decir que mi responsabilidad no solamente es personal, sino que también como pastor tengo una responsabilidad de la que voy a dar cuenta delante de Dios por ustedes. Pero antes de preocuparme por ustedes, yo tengo que preocuparme por mí. Tengo que cuidar de mi vida espiritual. Yo no puedo ser heraldo para otros, que es periódico, revista, heraldo para otros, y yo mismo venir a descuidarme. Pablo lo pone en un término más fuerte, dice, no quiero ir a ser heraldo para otros y que yo mismo venga a ser eliminado, dice. Entonces, todos los líderes, pastores, líderes, y cada uno de ustedes tenemos una responsabilidad por nosotros mismos. Y tenemos que cuidar de nuestra vida espiritual. Eso es como decir, nosotros tenemos un vehículo, una motocicleta, un carro, etcétera. Tú tienes una responsabilidad con ese vehículo y tú sabes que el vehículo no va a funcionar si no le pones gasolina. Y cuando ves que el tanque, la aguja, señala que ya el tanque está en emergencia, sabes que tienes que ir y ponerle gasolina, si no te vas a quedar varado a mitad de camino. Asimismo nuestra vida espiritual, constantemente tenemos que estar tanqueando tu teléfono celular para poder hacer algo en lo cual todos se identifiquen, o hablar de algo con lo que todos nos identifiquemos. Su teléfono puede ser el más costoso, se los he dicho en otras oportunidades. Puede ser el de mejor tecnología y mayor capacidad. Pero si de repente hiciéramos, no sé, una excursión, qué sé yo, arriba a los farallones, a las montañas, y quisiéramos ir a ver osos, no sé, y tardáramos varios días allá, y tomas fotos y haces videos y le haces videos a las plantas, a los insectos y a todo lo que ves, de repente se le va a acabar la batería, y por costoso que sea, no servirá absolutamente para nada, solo será un peso más en tu maleta. ¿Por qué? Porque simplemente no ha sido conectado a la fuente de energía. Si nosotros no somos responsables y mantenemos conectados con Dios y con todo aquello que nos conecta a Dios, mi amado, estamos en grave riesgo. David era un hombre extraordinario, con un corazón extraordinario, pero mire, un día toma solo una decisión y dice, no voy a ir a la guerra, no voy a hacer, o no voy a cumplir con mi responsabilidad, que vayan otros. Tenemos ayuno, que vayan otros. Nos estamos levantando a las 5 de la mañana, que lo hagan otros. Hoy voy a dormir un poquito más. Estamos orando altas horas de la noche, conéctate. Me quiero acostar más temprano. Tenemos discipulado, que se conecten otros. Tenemos vigilia, que vayan otros. David se quedó en Jerusalén, ¿sí? Mostró descuido por las cosas de Dios. Él era el rey, pero él era un rey representativo de Dios, el verdadero
rey de Israel era Dios. Él era el rey delegado, puesto por Dios. Él es responsable. Y se quedó en Jerusalén. ¿Haciendo qué? Haciendo nada. Durmiendo. Dice, y al caer la tarde, quiere decir como a esta hora, él se está apenas levantando de la cama. Dice, almorcé y me acosté a dormir. Como la canción que se levanta por la mañana y no hace más nada. Más nada. Dice, y luego dice, y se levanta como a las 3 y se toma un buen café. Así estaba. Y así le pasa a mucho creyente. Y así le pasa a mucho joven hoy en día, mi amado. Que toda esta situación de los confinamientos y todo, el enemigo actuó. Yo lo dije desde que empezamos con eso. Dije, todo eso tiene que ver con una maquinación del diablo. Sabe que Cristo viene pronto, está buscando enfriar a la iglesia, está buscando enfriar a los creyentes. ¿En qué ha contribuido todo esto para que la gente esté más avivada, para que se predique más el evangelio? En muy poco. Fue difícil aún arrancar y que volvieran los servicios presenciales, porque muchas personas se resistían, otros casi que, mejor dicho, empujados, a duras penas venían. En principio la gente muy espiritual dijo, y el enemigo quiso hacer tal cosa, y ahora que la iglesia contra la iglesia, y la iglesia, ahora nos reunimos en las casas, ahora hay miles de iglesias en las casas y un avivamiento mayor. Pura mentira. La gente comenzó, y sí, verdad, en familia tenemos, porque estaban asustados con el virus. Cuando le fueron cogiendo cancha al virus, ya nos vamos a conectar para la palabra, yo me la veo más tarde. Y ahí comenzó a quedar sola la sala. Y con el pasar del tiempo ya ni el que estaba más comprometido siquiera. Y ahora tenemos altares de adoración por todas las casas, por toda la ciudad, por todas las naciones. No, mejor dicho, se prendió esto impresionante. Pero puro cuento, puro emocionalismo. Por eso es que la escritura dice que el espiritual juzga todas las cosas. El emocional todo lo ve bien. Lo llevan arrastrando del cabello y dice, vamos bien. David había ganado tantas batallas que pensó que la guerra prácticamente ya había terminado. Y ese es un problema. Un hombre que era un guerrero, mató a Goliat, enfrentó ejércitos, peleó duras batallas, se la pasó en guerra. Recuerde que no fue el caso de Salomón, su hijo, porque él le dejó ya todo listo, tranquilo, arreglado. Pero David fue un guerrero impresionante. Pero un día hay que salir a la guerra, primavera, y él dice, todavía está haciendo un poquito de frío. Hice uno por allá cuando ahora empiezan a salir las flores, ahora empieza a ponerse tan bonito el país, y uno desde la terraza, ay, esos atardeceres aquí en Jerusalén, cuando comienza a caer el sol y uno ve allá en las montañas, y se puso así muy romántico y todo el asunto. Dijo, vayan ustedes, muchachos, eso ya, yo he peleado tanto que eso ya está casi ganado. El muchacho llega nuevo a veces, comienza se emociona, dice, yo quiero aprender guerra espiritual, y se vuelve un guerrero y aprende y entiende que la pelea es peleando, y que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué es lo que hace el león? El león busca la presa más débil. Pero cuando estás ahí parado en Dios, estás todo el tiempo orando, guerreando, atando, reprendiendo, echando fuera toda fuerza del mal, el enemigo no se va a meter contigo. Primero porque estás con Dios, segundo porque estás todo el tiempo ahí con una espada afilada. Pero de repente dice, yo ya he hecho tanta guerra que tampoco uno, el enemigo no se mete conmigo, ese está lejos. Y ahí comienza a hacer sus oraciones recortadas, y después termina entrando en el minuto de Dios. En tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Amén. Y ya cree que wow, está full, está volando. Entonces David pensó que había peleado tanto que la guerra estaba prácticamente ganada. Y mi amado, la guerra no está ganada hasta el día en que nosotros estemos ahí arriba.
Hasta el momento en que nosotros estemos allá arriba, cuando escuchemos la trompeta, dice, y salgamos volando de esta tierra y estemos allá arriba en el reino de los cielos con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ahí podrá decir, la guerra está totalmente ganada. En cuanto a mí, ¿cuántos pueden decir amén? Al apóstol Pablo le van a cortar la cabeza. ¿Qué es lo que dice? Dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He guardado la fe, he peleado la buena batalla. ¿Sí? Ya me gané la corona que me va a dar el Señor aquel día. Él dice, me van a cortar de la cabeza, me voy de esta tierra. Ahora es cuando ya puedo yo relajarme. Ahora es cuando yo ya puedo decir, entro en el reposo del Señor, entro en la paz del Señor, entro en el descanso del Señor. Porque dice la Escritura en Apocalipsis, entrarán en la paz del Señor aunque sus obras con ellos siguen. ¿Se da cuenta? Ahí es donde el Señor dice, ven, buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Acá ya no tienes que estar haciendo guerra. Descansas para cuando venga esa batalla final, en la segunda venida de Cristo a esta tierra, donde traerá juicio y venga con sus santas decenas de millares, donde muchos creemos que no solamente los ángeles, sino la iglesia estará al lado del Señor, porque dice que nunca más estaremos separados de Él. Ahora, ¿qué dice la Escritura en 2 de Timoteo 2:3? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay gente que no quiere sufrir en nada por el Evangelio. Entonces tenemos creyentes, mi amado, que hacen la oración del minuto de Dios y quieren caminar bajo la unción de T.B. Joshua. Tenemos creyentes, mi amado, que hacen ayunos hasta mediodía y dicen, wow, el mes anterior me metí en ayuno, hermano. Me levanté como a las 9 de la madrugada y veía ahí hasta las 12 del mediodía. Una batalla tremenda. El diablo quedó, mejor dicho, asustado conmigo. Pero en primer lugar, en la Biblia no existe tal ayuno. El que me muestre bíblicamente ese ayuno, me retracto de lo que estoy diciendo. No existe tal ayuno. Eso se llama desayunar tarde, no ayunar. Pero hoy en día tenemos los creyentes que se enseñaron ahí. Eso está bien para una persona que tiene un problema de una úlcera, de una gastritis, no sé. Pero un joven, mi amado, con toda su fuerza, que no pueda decir, voy a ayunar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Voy a quebrantar todo yugo, todo lo que me esté atando, todo lo que me esté perturbando, todo lo que me esté condicionando al pecado, todo lo que me esté seduciendo. Se va a destruir, se va a romper todo yugo. Yo voy a ayunar, yo voy a clamar delante de Dios, yo voy a romper ese yugo, yo voy a vivir en santidad, yo me voy a consagrar para Dios. Y por lo menos de 6 a 6. O de 6 de la mañana hasta el otro día a las 6, 24 horas. Eso es ayunar. Y pasar tiempo sobre todo en oración. Porque hay gente que tras de que ayuna hasta las 12 del día, no ora ni un minuto. Se va para el trabajo, hace 1000 cosas y usted dice, Padre, ya son las 12, gloria a Dios, ya con la cuchara aquí, entrego este ayuno de poder. Amén. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Oiga eso, sufra penalidades, penurias. A veces, mi amado, no va a ser fácil. A veces vamos a tener que sufrir. Pero todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele un fuerte aplauso de alabanza a Jesús. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No puedo ir, me comprometí con unos amigos a ir a cine justo el sábado. Te quedaste en lo tuyo y estás descuidando lo del Señor. Mi Biblia dice, y hasta ahora no ha dejado de decir ni va a dejar de decirlo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un buen aplauso de alabanza al Señor. En el evangelio cómodo, en el evangelio light, en el evangelio de hoy en día, mi amado, lo de Dios es el comodín, lo del reino es el comodín. Pastor, es que estoy orando para retirarme del ministerio, porque es que en la universidad y en el trabajo me está quedando muy pesado. Entonces,
como decir, se sacrifica lo de Dios. Lo demás no se puede sacrificar, jamás. La falta de visión de reino, porque no se tiene una concepción de reino, porque no se está pensando en la venida del Mesías príncipe, porque no se está esperando, mi amado, el reino verdadero, el reino donde dice habrá equidad, donde habrá justicia, donde habrá paz, donde habrá un solo rey soberano, justo, grande, fuerte, temible, mi amado, que con justicia juzga y pelea. En ese rey esperamos. En ese rey esperaba el apóstol Pablo, en ese rey esperaba el apóstol Pedro, en ese rey esperaba el apóstol Juan. Y a pesar de toda la injusticia de aquel entonces, y a pesar de todo lo que pasaba en aquel entonces, y a pesar de que murieron sin haber recibido lo prometido, no obstante su mirada estaba puesta en el Cristo de la gloria, estaba puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, donde está el que es Rey de reyes y es Señor de señores. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza por parte de todos aquellos que seguimos esperando en Él, que seguimos confiando en Él, que seguimos esperando la manifestación gloriosa de su venida. Como consecuencia de su descuido personal viene la decadencia espiritual. Y en esa decadencia, mi amado, viene la pereza espiritual, que es el segundo paso. Cuando una persona empieza a decaer, es porque ha empezado a decrecer espiritualmente. En vez de estar más ungido, más consagrado, está cada vez para atrás. Ya no ora lo mismo, ya ni siquiera ayuna, ya ni siquiera vigila, ya poco lee la Biblia, o ni siquiera la lee. Antes se congregaba sábado y domingo con la familia. Ahora si viene el sábado ya no viene el domingo, porque es que también hay que pensar en uno. Imagínense Pablo diciendo, bueno, hay que ir a tal lado. Wow, pero eso allá creo que me van a apedrear. Ya me lo mostró el Espíritu. Y uno tiene que pensar en uno. Entonces yo cojo para este otro lado. Imaginemos a Pablo cuando le dijeron, viene un profeta, se ata, dice, así van a atar a aquel varón del cual son estos cintos. O sea, lo van a meter preso. Y Pablo pone su rostro como de pedernal y decide ir a Jerusalén. Sí, yo ya sé lo que me va a pasar, pero yo para allá voy, porque para allá me mandó el Señor. O sea, el Señor me mandó, pero me acaba de mandar a advertir también de que la cosa no va a estar fácil. Y él dice, para allá voy. Como decimos los caleños, pa'lantes pa' allá. Es que la iglesia de hoy en día, la iglesia no, muchos de los creyentes de hoy en día son como quien dice, no, eso para allá es peligroso, no, eso para allá, no, allá no quieren ni 5 a los cristianos, no, es que sábado y domingo para uno ir a la iglesia, con un día uno tiene. Aquí dice en la Biblia que la iglesia se reunía todos los días, en el templo y por las casas, todos los días. Y si usted mira a los que estaban en Pentecostés, no fue que llegó el Pentecostés porque ese día fueron a orar un ratico, llevaban días, semanas enteras orando ahí en ese lugar, en ayuno, en oración. Hoy en día la persona quiere levantar las manos y que enseguida descienda el Espíritu Santo, y en toda la semana no lo ha levantado delante de Dios. Proverbios 6, 9 al 11 dice, voy a leerlo en la traducción lenguaje actual: jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. Y eso lo podemos tomar de dos formas: en lo material o en lo espiritual. Por favor, interprétenlo en lo espiritual. Jovencito perezoso espiritualmente, que no oras, que no buscas el rostro de Dios, que no te congrega lo suficiente, que no te llenas de Dios, ¿cuánto más seguirás durmiendo espiritualmente? ¿Cuándo vas a despertar de ese sueño en el que vives espiritualmente? Te duermes un poco, te tomas una siesta, tomas un descansito, te cruzas de brazos, ¿y qué va a pasar? Vas a terminar en la más terrible pobreza espiritual, en una ruina espiritual terrible, donde no tienes ni 5 de espiritualidad en tu vida. ¿Por qué? Por el descuido. Eso le pasó a David. Él dijo, cuando tenían que salir, dice, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Y qué se quedó haciendo? Descansando, porque hay que descansar, porque eso también se volvió doctrina de muchos
llamados apóstoles de este tiempo. ¿Y qué estoy diciendo? ¿Que uno no descansa? Sí, claro. Cada que uno tiene oportunidad. ¿Y cuando tiene una oportunidad? Pues todas las noches. Acuéstese, duerma, tranquilo, de la mano del Señor. Todo empieza con un descuido espiritual. Sigue la decadencia, la pereza espiritual. Y cuando esto viene, afloran las codicias dañosas. Acompáñeme, Santiago 1:13 al 15 dice. Voy a leerlo en la traducción en lenguaje actual. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Oiga esa palabra, son nuestros propios deseos que nos arrastran y dominan. ¿Sí quiere decir? Ya no es la persona controlando, son los deseos controlándolo, arrastrándolo hacia el pecado y dominándolo por completo. Piensa en un luchador, le ha hecho una llave a la otra persona, la está arrastrando y la está dominando. Ahora el pecado se ha enseñoreado de la persona. ¿Se acuerda que se lo dijo el Señor a Adán? Cuando dijo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Adán. Entonces dice, al contrario, cuando somos tentados son nuestros propios deseos que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos pueden llevar a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, esa es otra etapa, lo único que nos espera es la muerte eterna. Las etapas en las que primero deseos que controlan, que le llevan a pecar, y cuando la persona se dedica a vivir solo para el pecado, dice, lo único que le puede esperar ya es la muerte eterna. Porque se dedica a vivir para el pecado. Nosotros hemos sido salvos. ¿Salvos de qué? Del infierno. Esa es la salvación. Hemos sido salvados de nuestros pecados y por ende salvados del pecado. Del infierno. Ahora, en ningún momento a nosotros la salvación y el nacer de nuevo hizo que nosotros perdiéramos, como decir, la capacidad de pecar. Sigue en nosotros porque hay una naturaleza caída que tiene que ser sometida. Esa es la batalla nuestra. Por eso no se puede descansar en lo espiritual. No hay descanso espiritual ni vacaciones espirituales. Me voy de vacaciones y de una vez voy a dejar de orar por un tiempo para tomar nuevas fuerzas. ¿Nuevas fuerzas qué? ¿Para la carne? No hay vacación espiritual, porque se supone que nosotros descansamos en Dios, que dice, los que confían en Dios tienen nuevas fuerzas. Él da nuevas fuerzas al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ese es el engaño del diablo. Esas son las falsas doctrinas de las que comenzamos hablando. Muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Lo que nosotros hacemos es obtener en Dios nuevas fuerzas para nosotros. Dice que Él da fuerzas como las del búfalo. Eso no te las da la cama. Eso no te las da las vacaciones. Seamos honestos, sinceros. Nos vamos de vacaciones, venimos más cansados que como nos fuimos. Nos vamos de paseo que para descansar. Mentira, que para descansar venimos más cansados. Pero cuando nosotros oramos, los que verdaderamente oramos, en Él encontramos nuevas fuerzas, en Él encontramos paz, en Él encontramos gozo, en Él encontramos, mi amado, deleite, en Él encontramos todo lo que nuestra alma, nuestro corazón necesita, todo lo que yo necesito, todo lo que tú necesitas está en Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un buen aplauso de alabanza al Señor. No se deje engañar más del diablo. Después que aparecen las codicias dañosas, va a aparecer el pecado. ¿Por qué? Porque cuando hay un descuido, le decía, nosotros los creyentes no se nos quitó en ningún momento el deseo de pecar. Se nos quitó fue el complacernos en el pecado. Por eso fuimos liberados del pecado. Ya no estamos condicionados al pecado, ya no estamos controlados por el pecado, porque fuimos libres del pecado. Liberados del poder del diablo a través del pecado en nuestra vida. Pero entonces necesitamos permanecer en Dios y que sus palabras permanezcan en nosotros. Cuando yo permanezco en Dios, cuando
cuando sus palabras permanecen en mi vida, permanezco en la libertad. Por eso dice, permaneced en la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Yo ya fui libre del pecado, yo no quiero volver a estar atado en el pecado. Pero dice, un poco de dormitar y de cruzar las manos y la calamidad vendrá como el hombre armado. Un poquito de descuido y el diablo se viene con todo. ¿Para qué? Para tratar de tentarte. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Dice, no le eche la culpa a Dios. Son las concupiscencias las que aparecen. ¿Y cuándo aparecen esas concupiscencias? Esos deseos descontrolados. Cuando no hay presencia de Dios en la vida del creyente. Cuando hay descuido espiritual. ¿Qué fue lo que le pasó a David? Cuando estaba peleando las batallas de Dios, cuando era todo un guerrero, cuando estaba, pensemos hoy en día, en guerra espiritual todo el tiempo, entendiendo que la batalla no se ha acabado hasta que no estemos arriba con nuestro Dios, allá en su presencia. Hasta que eso no pase, no podemos estar pensando nosotros en descanso. Nuestro descanso estará allá arriba. Descansaremos de todas las obras. Estaremos en una total paz con el Señor. Si este mundo es tan extraordinario como nos parece a veces, vemos la vegetación, los campos, los animales, etcétera, los paisajes, ¿cómo puede ser el cielo de Dios? Pablo dice indescriptible, dice no hay palabras para describir lo que hay ahí arriba. Si nuestra morada terrenal es tan especial, ¿cómo será la celestial? La gente está pensando que solo hay unas calles de oro, un mar de cristal y le toca vivir todo el tiempo diciendo santo, 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 santo. Van 10.000 años y santo, santo, santo. ¿Usted cree que Dios lo salvó solo para eso? La adoración es parte, santificar a Dios será parte de nuestra vida. Pero seguramente hay muchas cosas que son inimaginables para nosotros, responsabilidades, tareas, cosas maravillosas y extraordinarias que no logramos hoy en día, no lograríamos entender. Entonces, pero cuando la persona se descuida espiritualmente, cuando la persona permite que venga el descuido a su vida espiritual, entonces lo segundo que va a venir es que inmediatamente aparece una decadencia espiritual, una pereza espiritual, una fatiga espiritual. Luego comienza a sentir codicias, malos deseos porque está vacío de Dios. Recuerde, en mi debilidad soy fuerte. ¿Cuándo? Cuando estoy en Él. Todo lo puedo en Cristo. Oiga esa palabra, en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me fortalece. Pero si Cristo no está, no hay fortaleza contra el pecado. Nadie puede pretender vivir la vida cristiana sin Cristo. No puede ser en la semana cero de Cristo y el sábado voy a tratar de tanquear. Esto es de todos los días, mi amado. Es una relación personal con Cristo. Es llenarnos de Cristo. Es rendirnos a Cristo. Medio va apareciendo por ahí un mal deseo, un mal pensamiento, lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Oramos, Señor, vengo sometiendo esto, Padre, me pasó esto, Señor, comencé a sentir tal cosa, rindo eso, renuncio a eso, Señor, destruyo todo poder del diablo, del pecado, por el poder de la sangre de Jesús, por el poder de tu palabra, declaro libertad en mi vida, declaro tu fortaleza. ¿Cómo vas a caer de esa manera si no hay descuido? Pero comienza a contemplar cosas como David, sale a la terraza. Dice, y vio una mujer, no dice, y le vio los hombros, y dijo, ¿y qué hombros? No dijo, vio una mujer, quiere decir que la vio de la cabeza a los pies, de lo que nos muestra la escritura. Sale a su terraza, ella se está bañando, está cayendo la tarde, quiere decir ya va a llegar la noche, ya salió a darse un baño para acostarse a dormir, y él está allá, y en vez de haber dicho, no, reprendo al diablo en el nombre poderoso de Jesús, irse. Parece que le dijo, ¿cómo la ves, diablo? ¿Sí entiende? O sea, él sale, es inevitable, porque él es santo, no se va a desaparecer la tipa desnuda. Pero esa es como decir, la cuestión accidental. Si él inmediatamente dice, no, reprendo al diablo, y se va de ahí, y se va a orar, Señor, guárdame de lo que vieron mis ojos, limpia mi mente, mi corazón, purifica, Señor, mi vida de eso. Pero en lugar de reprendo al diablo, ¿cómo la ves, diablo? Y el diablo le dijo, uy, no, ¿para qué? Usted debería hacerse amigo de ella. Ese es el asunto. Por la ociosidad, por el descuido espiritual en su vida, por la decadencia espiritual en la que viene, que trae decadencia en lo moral. Entonces comienza a decir, no, soy rey, soy adulto, soy maduro, puedo ver esto.
Tremendo. No pasa nada, ¿no? Cuando uno ya es mayor de 18 años, pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo se llama no pasa nada? La llamó, se acostó con ella, la embarazó. Ese es su pecado. Recuerden, les repito, descuido, decadencia, codicia, pecado. Y después del pecado viene la maldad y la perversidad. Porque la persona que no se levanta de allí cae en cosas peores todavía. Entonces ahora hay que esconder el pecado, que dice la ley, que si es sorprendida por causa del adulterio, el esposo está en la guerra, va a tardar meses allá, esta aparece en embarazo, él viene y dice, ¿cómo así? La van a matar, la van a apedrear, se va a formar un escándalo, el rey se aprovechó, etcétera. Bueno, ¿quién sabe qué cantidad de cosas le metió el diablo en la mente? Digo, no, eso toca solucionar este asunto. Mandó una carta al rey, al general, y le dijo, por favor dígale a Urias que se devuelva, que venga, que lo necesito acá. Y llegó Urias y le dijo, no, mijo, es que usted es tan buen, porque él era un mando medio, como decir, un capitán, no sé, un mayor, un coronel. Le dijo, usted es tan bueno, hermano, que yo quiero premiarlo para que usted esté unos días con su esposa, esa mujer tan linda y solita. Sí, no, vaya para la casa. Y ese se quedó ahí en el palacio. Dijo, mientras todo el ejército de Israel está peleando en el frente de batalla, yo voy a venir a dormir con mi esposa, a pasar lo bueno en mi casa, a comer, a descansar. Dijo, no. Como decir, todos en la cama o todos en el suelo. Y se quedó ahí en las gradas del palacio. Pues David ya se inquietó, dijo, ¿cómo hacemos para achacarle al muchacho a este? Le dijo, ya, venga mijo, usted es un hombre querido, apreciado, cuénteme de esas batallas, hábleme de Joab, venga, tómese un vinito, tómate uno, tómate dos, tómate tres. Lo emborrachó. Digo, mijo, vaya que su esposa, vea tan bonita ella solita ya, hombre, y lo está esperando con los brazos abiertos. Ahí se quedó, borracho y todo, como decir, con tragos en la cabeza, embriagado, como usted lo quiere llamar. Tenía más dignidad y más integridad que David mismo. Ni aún así se fue a su casa a dormir con su esposa. Entonces David dijo, no, esto ya se complicó. Dijo, aquí toca meterle la R de rapidísimo. Hizo una carta y le dijo, llévele esta carta al general. Mire la maldad. El primer pecado fue una cosa así que salió y dijo, ay, uy, tan bonita, como ¿qué hago? No la veo, sí la veo. ¿Sería bueno ser mi amigo de ella? No. Una cosa así, inesperada, pero pecado. Ojo con eso. Pero la segunda fue, ¿cómo hacemos? Entonces movemos esta ficha aquí, esto así, esto así. Está listo, que lleve una carta. Y la carta le llegó al general por manos de Urias el Eteo, o Urias. Y le llegó la carta y decía, cuando recibas esta carta, pues te saludo y ver todo el asunto, hazme un favorcito, me pones a este muchacho en el frente de la batalla, donde está lo más terrible de la batalla. Y cuando todo esté, pero mejor dicho, pues eso prendido ahí, le dice a los hombres del ejército que se echen a correr y me dejen solo allá. Y de esa manera maquinó la muerte de Urias, el Eteo. Ahora es culpable de homicidio delante de Dios. Porque el pecado llama al pecado, un abismo llama a otro abismo, dice. ¿Dónde empezó todo? Un hombre tan extraordinario como David, con un corazón como el de él, en un descuido. Vuelvo a hacerles la pregunta, mis amados jóvenes, ¿son ustedes mejores que David? ¿Soy yo mejor que David? Entonces cuidémonos. No nos descuidemos, cuidémonos. Toque al que está a su lado, ahí el cercano, el familiar. No nos va a tocar el que no. Dígale, cuidémonos. ¿Cuántos pueden decir amén? Y dele un buen aplauso de alabanza al Señor. Con esto termino. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto lo escribe con ocasión del pecado David. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Alguien puede confesar de labios para afuera, pero en su espíritu seguir la maldad. Dice,
Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, que es derechito. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Oiga cómo termina diciendo. Ya no aguanté más. Ojo, no aguanté más y le declaré mi pecado. 1 año se demoró él en arrepentirse. Y dijo, ya hasta que no aguanté más. ¿Y qué hice? De corazón le confesé mi pecado. Y él perdonó mi iniquidad, mi maldad. Pero termina diciéndonos a nosotros algo muy poderoso. Subraya este texto, dice, por eso. O sea, mire lo que yo he experimentado, dice David. Por eso es que va a orar a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado, que tú puedes ser hallado. O sea, todo santo va a aprovechar su comunión contigo, Señor. Todo santo va a aprovechar cuando todas las cosas están bien para mantenerse en comunión contigo. Eso es lo que está diciendo aquí este salmo. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. O sea, cuando venga el problema, cuando venga la cosa mala, no lo va a tocar a esta persona que se mantiene en la comunión con Dios. ¿Quién lo dice? Alguien que experimentó la gravedad del pecado en una vida, el estrago que causa el pecado en un creyente verdadero. Este ejemplo de David, mi amado, tiene que bendecirnos a cada uno de nosotros, a usted y a mí, para darnos cuenta que no podemos darle lugar al descuido, que tenemos que mantenernos en oración, en guerra espiritual, que tenemos que vivir cuidando nuestra comunión con Dios. No podemos perder esto tan lindo que hemos ganado, que se nos ha entregado. Hemos sido libres del pecado. El pecado no nos controla, no nos domina. Con todo, si nos descuidamos, el diablo nos va a seducir. La carne se va a alborotar entonces y nos va a seducir para que pequemos. Pero solo si nos descuidamos. Porque mientras mantenemos en comunión, aborrecemos el pecado, aborrecemos la maldad, aborrecemos todo aquello que traiga mancha, que traiga contaminación a nuestra vida y a nuestro corazón. ¿Dónde se logra eso? En la presencia de Dios. Tú que no has caído, tú que no has apostatado de tu fe, que te mantienes firme por la misericordia de Dios, ora en todo tiempo, sabiendo que en todo tiempo Dios puede ser hallado. Y es propicio a nosotros, por lo menos en este tiempo de la gracia. No te descuides, sabiendo todo lo malo que viene. Mientras callé, dice David, dice, mi verdor se volvió como sequedad. Si has pecado, si has fallado, estás aquí. Este es tu momento, esta es tu oportunidad. No sigas peleando contra Dios, no sigas rebelándote contra Dios, no sigas rechazando a Dios en tu corazón. Humíllate. Lo hizo un día contigo cuando viniste a Él. Lo puede volver a hacer hoy, liberarte del pecado, del poder del pecado. Pero humíllate, ríndete, sométete, sujétate a Dios. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a orar.